Buenos días, la idea de esta presentación sería hacer una evolución del último trabajo práctico. Bueno, el TP contaba de 5 preguntas. La primera era mencionar los mecanismos de formación de núcleos de elementos químicos, hablar un poco de cada uno, hacer un desarrollo que estaba en la clase, digamos, a lo largo de la clase se fueron mencionando los diferentes mecanismos de formación eh, y decir o mencionar qué elementos químicos se produjeron en cada uno de ellos. Bueno, un resumen de la clase anterior sería justamente esta lámina. Los 4 principales mecanismos de formación de núcleos de elementos serían durante el Big Bang o nucleosíntesis primordial. Como ejemplos podríamos mencionar que bueno, se produjo principalmente todos los núcleos de hidrógeno y de helio, algo de litio. Eh, no estaría mal si mencionan que se produjeron también núcleos de isótopos del hidrógeno como el deuterio o del helio como el helio 3. Estaría bien, pero en cuanto a elementos alcanzaba con colocar hidrógeno y helio. Si querían colocar deuterio, tritio y helio 3 y litio, no estaba mal. Eh, el siguiente mecanismo era la nucleosíntesis estelar o la vía de las estrellas. Básicamente serían todas las reacciones de fusión que se llevan a cabo entre el núcleo de la estrella. Como ejemplos, bueno, podríamos mencionar desde el helio que se produce al fusionar hidrógeno y bueno, siguiendo con oxígeno, carbono, nitrógeno, neón, hasta llegar al hierro. Lo importante que se mencionó en la clase y que vuelvo a recalcar ahora es que en la vida de la estrella, digamos, en la nucleosíntesis estelar, a medida que se llevan a cabo las reacciones de fusión dentro del núcleo, solo se puede generar elementos hasta el hierro. Más pesado que el hierro no se puede. Estos elementos que son más pesados que el hierro se forman justamente en el siguiente proceso, que son las supernovas o la explosión de estrellas. Acá, bueno, se va a formar todos los elementos que van a ser más pesados que el hierro hasta el uranio, básicamente. Como ejemplo, bueno, podrían poner eh, el oro, la plata, platino, iridio, osmio, uranio. Y bueno, en realidad se forman todos los elementos, pero los que nos interesa destacar son como mecanismo de formación de aquellos elementos que son más pesados que el hierro. Y por último, pero no menos importante, el otro mecanismo sería por espalación de rayos cósmicos. Es un mecanismo raro, sin embargo es el mecanismo responsable de la formación de todo el borio y el berilio que tenemos en el universo. Algo de litio también. La siguiente pregunta busca que ustedes pudieran responder básicamente cuándo se formaron los primeros átomos neutros, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se conoce un átomo hoy en día? Digamos, un átomo va a estar conformado por el núcleo con carga positiva y una nube electrónica con carga negativa que orbita en torno a este núcleo. Bueno, esto ocurrió de acuerdo a la teoría que tenemos actualmente del Big Bang, 300.000 años después del inicio del inicio del Big Bang. En los primeros 4 minutos podemos decir que se formaron el hidrógeno y el helio. El hidrógeno se formó primero, digamos, en el primer, eh, vamos a decir, microsegundo, y 3 minutos después se forma el helio. Sin embargo, esto era un plasma. Un plasma es algo que está ionizado, algo que no está neutro. Todo esto estaba, vamos a decir que muy junto, y no permitía que se pudiera formar un átomo neutro. Hubo que esperar 300.000 años a que se fuera, vamos a decir, inflando el universo, fuera ocupando más espacio y se pudiera llevar a cabo esta primera combinación de electrones con los núcleos de estos elementos que se habían formado inicialmente de hidrógeno y helio. En cuanto a la composición química, digamos, del universo en ese momento, había otra lámina que mencionaba, bueno, si tuviéramos 1 kilogramo de materia, digamos, agarramos una muestra de ese universo primitivo de 1 kilogramo,
vamos a tener que 750 gramos van a corresponder a hidrógeno, 240 a helio 4 y 10 gramos va a ser el resto de los núcleos que se forman en ese momento, que van a ser deuterio, helio 3 y litio. Bueno, esto está escrito en términos de, pensando una muestra de 1 kilo, lo pudieran pensar también en términos de porcentaje. En ese caso se diría, bueno, que el hidrógeno tenía una participación o tenía un porcentaje de 75%, el helio 4 un 24%, y el resto de los elementos químicos tenía una participación de solo un 1%. Bueno, la pregunta número 3 es una pregunta muy puntual, que era responder por qué el Sol se considera una estrella de tercera generación. Para ello, bueno, habría que pensar eh, cómo nace y muere una estrella, digamos, pensando en que en el universo, bueno, hay mucho material en forma de gas, de hidrógeno y de helio, que sería lo que vamos a llamar, no sé, una nebulosa, una guardería estelar. Esta masa, cuando por efecto de la gravedad se junta, eh, vamos a decir que se condensa, puede llegar a formar una estrella. Dependiendo de la cantidad de materia, de la masa inicial, se forma una estrella grande o una estrella pequeña. Luego esta estrella, bueno, si es grande, las estrellas grandes viven mucho más rápido que las estrellas pequeñas, digamos, hay más fuerzas involucradas, digamos, la fuerza de gravedad es mucho mayor y hace que se aceleren de alguna forma las eh, reacciones nucleares que se dan dentro del núcleo, o el equilibrio este que va a haber entre las fuerzas de presión por las reacciones nucleares y la fuerza de gravedad se va a romper mucho más rápido que en estrellas más chicas. Una estrella luego que no puede seguir llevando a cabo reacciones nucleares en su núcleo explota, y en esta explosión, bueno, se libera todo el material que contenía la estrella en forma de, no sé, una supernova o una nebulosa. Este material podría eventualmente llegar a condensarse y formar otra estrella, obviamente mucho más chica. Esta estrella va a cumplir con su vida, digamos. Acá hay algunos esquemas dependiendo del tamaño de la estrella, cuál puede ser el final, digamos. La estrella super gigante, bueno, va a terminar en una supernova y va a quedar toda materia eh, que se llama guardería estelar, digamos, que es de donde nacen las futuras estrellas. Otro tipo de estrellas, digamos, ya eh, normales como nuestro Sol, luego de su vida se forman en otro tipo de estrellas como la gigante roja y en una nebulosa planetaria, y luego queda solamente el corazón de la estrella en forma de enana blanca. Bueno, hay diferentes estrellas que pueden llegar a eh, convertirse en un agujero negro, en enanas blancas, enanas marrones. Lo que nos interesa saber es que, bueno, una estrella muy grande explotó, dejó mucho material, este material sirvió para una nueva estrella, esta estrella, vamos a decir que vivió su vida, explotó de nuevo y dejó otro material que dio paso a nuestro Sol. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, eso lo vamos a saber por la composición del Sol. Esto se hace a través de diferentes técnicas físicas de espectrometría, espectroscopía, que sirven para ver qué luz emite o absorbe el Sol, si es que absorbe. Con estos patrones, bueno, se puede saber, y la cantidad de pico de emisión, se puede saber cuál es la composición, que sería la siguiente lámina. Bueno, en esta lámina vemos un poco cuál es la composición del Sol. El Sol vemos que tiene mucha cantidad de hidrógeno, tiene 73% de hidrógeno, dice acá. Luego helio, oxígeno, carbono, todo esto está en cualquier estrella, pero vemos que empieza a aparecer ciertos elementos como el hierro, el neón, el magnesio, el azufre. Y estos elementos son, vamos a decir, los pesados. eh, y bueno, en astronomía se denomina, digamos, esto como metalicidad de la estrella. Y el Sol empieza a tener ciertos elementos que eh, no se forman en una estrella o no deberían estar en la estrella, pero están porque justamente hubo una estrella antes que los formó, y cuando se formó este Sol, vamos a decir que él los agarró para él, se condensaron en esta nueva estrella. Entonces, mientras más metalicidad tenga una estrella, significa que, o se puede de alguna forma estimar o calcular, eh,
cuántas generaciones de estrella han habido antes, digamos, aparte del hidrógeno. El hidrógeno es lo inicial, digamos. Si una estrella tiene 75% de hidrógeno, significa que es estrella de primera generación. Si este hidrógeno se va agotando, se va consumiendo, es justamente porque se va convirtiendo en otros elementos. Y por ahí se puede sacar una correlación de qué tipo de estrella, qué tipo de generación es una estrella. En el caso de nuestro Sol, vamos a pensar que es una estrella de tercera generación, justamente por todos los cálculos que se tienen de la metalicidad. Aparte, se puede también estimar la edad del Sol, la edad del sistema solar. Si se compara con la edad del universo es un tercio, así que más o menos cerraría, digamos, en cuanto a los números de que pudieron haber dos estrellas antes. Otra afirmación, otra cosa que sirve para afirmar esto, bueno, es la posición del Sol en la galaxia. Las estrellas más, digamos, donde se llevan a cabo más reacciones nucleares, más explosiones de estrellas en el centro de la galaxia, luego en el medio de la galaxia como que son estrellas intermedias y al borde de la galaxia son estrellas muy jóvenes. Entonces nuestro Sol está en el medio, así que han habido estrellas antes y bueno, está en el medio, digamos. Hay estrellas que son mucho más viejas y estrellas que son más jóvenes. Bueno, la pregunta 4 se pedía, digamos, mencionar los elementos químicos más abundantes en la corteza de la Tierra y en un humano. Bueno, si tomamos el ejemplo del humano, acá está pensado un ejemplo de un kilogramo. Si tomamos un kilogramo representativo, vamos a tener que 648 gramos van a ser de oxígeno, seguido por carbono con 180 gramos o hidrógeno con 100 gramos. Esto si lo pudiéramos determinar en porcentaje, pudiéramos aproximar, bueno, oxígeno tiene 65%, carbono 18%, hidrógeno 10%. Luego, en menor proporción, sodio con 0,3%, calcio con 0,2%, potasio como 0,1% y bueno, luego otros oligoelementos en menor proporción hasta completar el 100%. Esto si lo viéramos en términos de la abundancia en la corteza terrestre, vamos a tener que, bueno, en la Tierra casi la mitad es oxígeno, el 49,5% corresponde a oxígeno, luego hay mucho silicio, el 25,7%, el silicio vendría a ser arena básicamente, o silicatos, arena exactamente no, contiene silicio, pero en realidad el manto de la corteza terrestre va a estar formado por un montón de silicatos. Estos silicatos son óxidos de silicio, así que el, el oxígeno va a estar también en estos minerales, en los silicatos. Luego hay aluminio, hierro, calcio y el resto de los elementos forma 9%. Pero la mayor proporción de elementos químicos en la corteza terrestre van a, si lo ordenamos en términos de elementos, primero el oxígeno, luego el silicio, aluminio, hierro y calcio. Esos serían los 5 elementos más abundantes en la corteza terrestre. Los elementos más abundantes en un ser humano, bueno, va a ser oxígeno, carbono, hidrógeno, sodio y algo de calcio. Bueno, ya esa sería la respuesta. Vale destacar que todos estos elementos químicos vienen a su vez de una estrella, digamos, estuvieran alguna vez en el núcleo de la estrella, que es el pensamiento este de Carl Sagan. Vemos que ya en ambos casos, digamos, el hidrógeno pasa a ser mucho menor en comparación a lo que hay en el sistema solar, digamos, en una estrella vemos que hay mucho hidrógeno, cerca del 75%. En un humano hay poco, hay 100 gramos. En la corteza terrestre no hay hidrógeno, digamos, el hidrógeno que hay lo vamos a encontrar en el agua principalmente o en hidrocarburos. No hay hidrógeno suelto como tal, se puede producir, pero no es, va a tender a reaccionar rápidamente. Pero vemos eso, digamos, que si bien en el universo el elemento más abundante son el hidrógeno y el helio, si buscamos en la corteza terrestre vemos que no sale por ningún lado ni el hidrógeno ni el helio. En un humano no hay helio directamente porque el helio es algo que no es reactivo, es algo inerte. Pero bueno, va variando la composición química. Bueno, ya para ir cerrando, la última pregunta, lo que quería que respondieran o que pudieran identificar son los dos grandes mecanismos
artificiales que hay para producir elementos químicos. El primer grupo va a corresponder a reacciones que se llevan a cabo dentro de reactores nucleares. Por ejemplo, la reacción de fisión, que es una reacción donde tomamos un elemento pesado como el uranio y lo rompemos. Lo rompemos y se generan elementos químicos más livianos, como en este caso esta reacción que ponemos acá de romper el uranio para formar, no sé, kriptón y bario. En realidad se forman un montón de elementos, pero esta es una de las reacciones posibles. Otra cosa que se puede llevar a cabo dentro de los reactores nucleares es la activación neutrónica. Dentro del reactor se van a generar neutrones y estos neutrones pueden incorporarse, vamos a decirlo de alguna forma, en el núcleo de otros elementos livianos, digamos, dando lugar a lo que se conoce como activación neutrónica, que es que un elemento químico, un núcleo, un elemento químico transmute a otro elemento. Bueno, era mencionar estos dos mecanismos. El otro mecanismo es a través de aceleradores de partículas o ciclotrones. Un ciclotrón es un acelerador de partículas, pero valga la redundancia, de aceleradores que son lineales. En estos aparatos, digamos, un ciclotrón o acelerador, lo que se hace es acelerar partículas cargadas, por ejemplo, protones, que son núcleos de hidrógeno. En realidad lo que se acelera inicialmente son iones de hidrógeno, es decir, un hidrógeno con un electrón de más, un hidrógeno con 2 electrones. Luego se le sacan los electrones y queda solamente el protón. Se pueden acelerar también en núcleos de helio, que son partículas alfa, litio, diferente, depende del aparato que se tenga, se puede acelerar diferentes partículas cargadas. Pero las principales que nos vamos a encontrar van a ser protones, que son núcleos de hidrógeno, deuterones, que van a ser hidrógeno con un neutrón, podría algún tritón, que sería un hidrógeno con 2 neutrones, y bueno, partículas alfa, que van a ser núcleos de helio. A grandes rasgos, en resumen, bueno, lo que quería con esta presentación era que vieran de dónde vienen los elementos químicos, digamos. Por ahí en las siguientes clases vamos a empezar a usar ya la tabla periódica, vamos a hablar de elementos químicos y bueno, una pregunta que pudo haber surgido en alguna clase anterior, en otros años, era, bueno, ¿de dónde vienen los elementos químicos? Entonces, justamente esta clase y la anterior, lo que buscaba era ponerlos un poco en perspectiva. Estos elementos vienen justamente de las estrellas, básicamente. La mayoría de los elementos se forman dentro del núcleo de las estrellas. La estrella colapsa, luego se forma, no sé, un sistema planetario, se forma un planeta, dentro del planeta caen algunos elementos, digamos, se forma el planeta. Y bueno, son los elementos que conocemos, digamos. Los mecanismos que actualmente tenemos para explicar de dónde vienen cada uno de los elementos químicos, que era la tabla periódica que está en un principio, son justamente los 4 estos naturales: el Big Bang, la evolución estelar, las supernovas y los rayos cósmicos. Y bueno, de un tiempo para acá, en el siglo pasado, se empezó ya a toquetear un poco los átomos a través de la física nuclear y se pudieron llevar a cabo este tipo de reacciones en reactores nucleares o en aceleradores de partículas para producir nuevos elementos químicos, con alguna utilidad o no, o simplemente por investigación. Bueno, esta sería toda la clase. Un saludo.